Ya, entonces, ya comenzando la clase, hoy también les quería comunicar que siempre tienen que estar mirando sus evaluaciones. Ya, a modo de información, yo les quería comentar que el día 14 de octubre tenemos nosotros programada la evaluación número 2. Ya, la evaluación número 2 eh, va a ser de un poquito de la unidad 1 y la unidad 2, que es la que estamos viendo ahora. ¿Ya? ¿Por qué digo un poquito de la unidad 1? Porque quizás vuelven a aparecer algunos conceptos que tienen relación con la unidad 1. Ya la unidad 1, recordemos que tenía que ver con suelo y clima en la formación de frutales, y la unidad número 2 tiene que ver con los hábitos de crecimiento. ¿Ya? Entonces va a entrar quizá un poco de la unidad 1. Yo de todas maneras les voy a informar los contenidos así precisos para esa unidad. Y esta ponderación es de un 25%, la evaluación número 2. ¿Ya? La evaluación número 2 es una presentación, una exposición, por lo tanto, no es prueba. ¿Ya? Así que toda la información yo creo que te las voy a dar ya la próxima semana para que tengan tiempo de un poco organizarse, ¿no es cierto? No está hecha la guía, por lo tanto todavía no les voy a dar la información de cuántos van a ser los que van a dar presentación. De seguro va a ser al menos de a 2 alumnos, ¿ya? Eh, pero eso se los voy a dar más formalmente, yo creo que la próxima semana, una vez que revisemos la guía con don Julio y la señora Genoveva, eh, y ellos que me den el visto bueno, y a ellos se las envío y comenzamos ya a preparar lo que es la evaluación número 2. ¿Ya? Más que nada para que recuerden eso, que ya se nos viene la evaluación. ¿Ya? ¿Quién me pregunta algo acá? Valentina. No, estaba mencionando más que eh, con respecto a la evaluación número 2, ya recordándoles la fecha, que es el 14 de octubre. Hasta ahora tenemos esa fecha presupuestada y va a ser una presentación, una exposición, ¿ya? De un tema en particular. ¿Ya? El tema no se lo voy a dar todavía porque como todavía no tengo la aprobación de la guía que les tengo que enviar con las indicaciones, no me voy a adelantar, pero al menos les adelanto que no es una prueba, es una presentación. ¿Ya? Eso equivale a un 25% y es prácticamente la unidad 2 con algunos conceptos quizás que van a tener que interiorizar de la unidad 1. Eso es lo que estábamos hablando, Valentina. ¿Ya? Que a modo de partida de clase, generalmente me gusta darles información para que se vuelvan a conectar. Yo entiendo que después de un fin de semana a veces uno está un poquito como desconectado, ya, así que vamos conectándonos de a poco con los conceptos y los temas de el estudio, ¿ya? Así que ahora voy a necesitar que alguno de ustedes me confirme que se ve mi pantalla, por favor. Sí, profe, sí se ve. Se ve, ya, gracias. Entonces, vamos a seguir, ¿no es cierto?, con esta unidad 2 de la cual hemos levantado bastantes conceptos ya. Algunos tienen que ver, ¿no es cierto?, con esta formación de los frutales, del árbol en sí, ¿no es cierto? Sabemos cómo es el cuerpo, estamos reconociendo sus partes, cómo crece, de qué depende, ¿verdad? Depende del suelo, depende del clima, va a depender también de algunos manejos, de los cuales vamos a ir hablando también, como la poda, como el raleo, ¿no es cierto? Como las nutriciones, las fertilizaciones, los manejos de enfermedades y plagas, ¿ya? Pero ahora nos vamos a centrar un poquito, ¿no es cierto?, en los órganos que podemos encontrar dentro del desarrollo de un frutal, ¿ya? Algunos ya los hemos ido mencionando, pero quería partir hoy, ¿no es cierto?, con este concepto que es bastante importante de lo que son las partes de un frutal. ¿Cuáles son las partes que generalmente, por ejemplo, hoy día ya estamos viendo? Vemos fotografías como esta,
¿no es cierto? En donde vemos que están haciendo nuevamente en primavera los nuevos órganos vegetales que podemos observar. Uno de los órganos de los cuales siempre estamos hablando, ¿no es cierto?, es de los brotes, ¿no es cierto? Hoy día vemos brotes. Pero ¿qué como concepto es un brote? El brote en sí, ¿no es cierto?, lo que vemos en la fotografía, es un tallo o vástago que surge de una yema de primavera, en la primavera. O sea, lo que estamos viendo hoy día nosotros es un brote, porque es lo que es el tallo que surge en una yema durante la primavera, ¿ya? Durante la primavera, entonces, va a desarrollarse, luego va a estar en verano, luego va a llegar el otoño y el invierno, y durante toda esta época o ciclo, esto sigue llamándose brote, ¿ya? Pero una vez que llega el invierno, van a observar ustedes que este brote ya comienza a cambiar su estructura y se lignifica, se pone como de un color más maderoso, ¿no es cierto? Se pone como café y en este momento nosotros pasamos a llamarlo ramo, ¿ya? ¿Se dan cuenta que es un concepto distinto? Tenemos el brote, tenemos el ramo, que es el brote lignificado, y luego tenemos lo que conocemos nosotros como las ramas. Y en este caso, las ramas van a ser los ramos, ¿no es cierto?, que van a tener en este sentido más de 2 años. ¿Ya? Desde ahí en adelante, como concepto de partes de un frutal, vamos a llamar rama entonces a la estructura, ¿no es cierto?, que tiene más de 2 años. En este caso, como dice acá, el ramo en la primavera del año siguiente, ¿no es cierto?, una vez que ya se lignificó, en la primavera del año siguiente, ese ramo va a tener 2 años desde que salió como brote, ¿ya? Por lo tanto, desde ahí en adelante ya hablamos del concepto de rama. ¿Se dan cuenta que finalmente puede ser, es la misma estructura, pero con una evolución distinta? Entonces, cuando nosotros vemos muchas ramas, no estamos hablando de los brotes, ¿no es cierto? Son conceptos distintos, ¿ya? Entonces ya incorporamos este concepto al desarrollo del frutal. Entonces, ahora cuando ustedes vean un árbol y vean esto, van a hablar de brote. Generalmente lo que sostiene un brote, ¿no es cierto?, era el ramo, ¿ya? Y normalmente lo que sostiene a un ramo, ya de ahí en adelante, son ramas, ¿ya? Entonces tiene que ver un poquito con la evolución. Luego existen otras estructuras dentro de un árbol, en general frutal, que se reconocen con estos dos nombres, chupones y sierpes, ¿ya? Los sierpes es lo que ustedes ven acá en la fotografía y que generalmente son brotes o tallos que salen, ¿no es cierto?, desde la parte basal, desde el cuello o desde las raíces, ¿ya? Entonces, cuando sale de la base del árbol, como dice acá, o de la raíz, se le llama sierpe. Estos brotes se caracterizan por ser brotes que no generan producción, ¿ya? Y se dan mucho cuando, por ejemplo, los árboles tienen podas muy fuertes que brotan desde sus partes basales. Como ven acá en la fotografía, se ve el árbol y en su parte basal una gran cantidad de sierpes, ¿ya? Desde el punto de vista ornamental, ¿no es cierto?, podría ser una bonita planta, mucho más frondosa, ¿verdad?, más verde. Pero desde el punto de vista de un frutal para la fruticultura, esto, ¿no es cierto?, no tiene una producción, no tiene una buena finalidad, por lo tanto, se eliminan, ¿ya? Luego tenemos lo que reconocemos como un chupón. Un chupón, la foto no es muy buena, ya les voy a buscar una mejor foto. Y el chupón sale
pero desde la parte aérea, ya sale sobre las ramas, ¿ya? Y el chupón se considera un ramo, ¿no es cierto? Porque está lignificado, que crece de manera es muy vigoroso, es muy grueso, y tiene la particularidad que es derecho, crece erecto, no crece como las otras ramas, ¿ya? Crece de manera vertical, prácticamente igual que el tronco central, ¿ya? Son muy vigorosos, muy gruesos y generalmente no dan ningún tipo de producción, ¿ya? Generalmente ustedes van a ver un brote largo acá que da hojas, pero nunca va a dar fruta, ¿ya? Entonces generalmente esto también lo que hacemos nosotros es eliminarlo, ¿ya? Acá podemos observar otras partes de un árbol frutal que nosotros llamamos yemas, ¿ya? Las yemas podemos encontrar de tres tipos, ¿ya? Una yema que solamente nos va a dar hojas y brotes, ¿ya? Y le llamamos yemas de madera o yemas vegetativas, ¿ya? Se caracterizan por ser como esta fotografía, ¿ya? Un poco más puntiaguda y también más angostita, es como más chiquitita, ¿ya? Luego tenemos yemas de flor o yemas reproductivas, porque nos van a dar frutos. Y esas, ¿no es cierto? Como dice aquí, nos van a dar solo flores, directamente flores. Y se caracterizan por ser mucho más gorditas, más redondeadas que una yema vegetativa. En esta yema mixta, lo que nosotros vemos, ¿no es cierto? Es como es el tercer tipo que vamos a encontrar, que en un nudo salen distintos tipos de yemas. A eso le llamamos yema mixta. En el mismo nudo podemos ver distintos tipos de yemas. En este caso, las dos yemas laterales son reproductivas o de flor, ¿ya? Estructuralmente se nota bastante la diferencia, ¿no es cierto? Y tenemos luego la yema central, que en este caso es una yema vegetativa, solamente va a dar un brote, ¿no es cierto? Con un pequeño ramo, en este caso. Luego, ya lo que ven aquí ustedes, ¿no es cierto? Son distintos tipos de yemas. En este caso tenemos yemas basales también, yemas laterales, en lo que, ¿no es cierto?, el ramo, este sería el ramo, este sería una rama, ¿ya? Y acá nosotros podemos ver una yema que, como vimos en las clases anteriores, son yemas, ¿no es cierto?, escamosas. ¿Se dan cuenta que tienen como escamas? Eso es una yema escamosa. Acá podemos ver, ¿no es cierto?, un poquito qué es una yema, ¿verdad? Acá nosotros en la fotografía vemos una yema cortada de manera longitudinal a lo largo y define muy bien lo que es una yema en este caso, que es una zona dentro, ¿no es cierto?, del desarrollo del frutal en donde se contiene una gran cantidad de células meristemáticas, ¿no es cierto? La yema en sí tiene una forma cónica o subcónica y generalmente se encuentran en las axilas de las hojas, en esos lugares, ¿no es cierto?, en donde hay una hojita que generalmente protege una yema en su zona axilar. Y desde ahí, ¿no es cierto?, podemos ver que nacen los brotes, ¿ya? Muchas veces tienen algunas estructuras protectoras como las que vemos acá en el zoom, por ejemplo, que son una especie de vellosidad que podemos observar. O en otros casos podemos observar estas escamas como lo vimos en la fotografía anterior. Según esta estructura que pueden tener estas yemas, ¿no es cierto? Mencionamos recién que pueden ser yemas de flora reproductiva, yemas vegetativas que dan origen solamente a brotes, ¿ya? Y en algunos casos también podemos ver yemas de tipo mixta en donde en el mismo nudo podemos observar los dos tipos de yemas, ¿ya? Acá en la fotografía de arriba, justo hay mucho ruido, en esta fotografía acá arriba vemos dos yemas reproductivas y una yema central vegetativa. ¿Por qué lo sabemos? Principalmente por la diferencia de las estructuras, ¿ya? Se nota cuál es cuál.
Una es mucho más gordita, más aglobadita, y la otra es alargada y angosta, ¿ya? En este caso esto es una yema mixta, ¿ya? Porque desde el mismo nudo parten tres yemas distintas. Lo que vemos acá en la fotografía es una yema vegetativa, una yema mucho más angosta, pequeñita, ¿no es cierto? Que solamente nos va a entregar un brote. Y en este caso acá se observa, ¿no es cierto?, que las yemas en general son bastante aglobadas. Por lo tanto, dejaría para pensar que es rápidamente una yema de tipo reproductiva o de flor, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna consulta, chiquillos? Váyanme avisando si alguien va escribiendo, ¿ya? Por favor. Entonces acá lo que podemos ver es que también las yemas las podemos encontrar en distintos lugares, ¿no es cierto? Y aquí es cuando hablábamos también en la clase anterior que existe la yema terminal cuando está en la punta, como en el dibujo. Luego tenemos yemas axilares o laterales, que son, ¿no es cierto?, las que nacen por el lado del ramo, recuerden, del ramo. Y las yemas basales, que van a ser generalmente las que están más cercanas a la rama, ¿ya? A la rama entonces que sostiene al ramo, ¿ya? También es importante mencionar características que vamos a encontrar en, eh, en las flores, ¿ya? Y aquí entra un concepto de flor individual, ¿no es cierto? O solitaria, como se le dice, y también el otro concepto que es una inflorescencia, ¿ya? Por ejemplo, acá nosotros vemos un azar, una yema, ¿no es cierto?, de cítricos en general, en donde vemos una flor de tipo solitaria. Y en este caso, acá abajo, vemos una inflorescencia, ¿ya? En donde generalmente lo que vamos a ver es en este caso, esto se considera una umbela. Fíjense la organización de las inflorescencias, ¿ya? Acá estamos viendo en dibujos cómo se organizan las flores dentro de una inflorescencia, ¿ya? Las maneras más habituales, hay muchas más. Pero, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Por ejemplo, la flor que ven aquí abajo es una umbela, ¿ya? Porque de un pequeño tallo o pedúnculo nacen distintas flores. Acá hay una umbela compuesta, en donde, ¿no es cierto?, hay una subdivisión y la inflorescencia está mucho más en la punta, pero sigue siendo una inflorescencia. Acá tenemos la formación de un corimbo, ¿ya? Esto también es una inflorescencia. Acá tenemos una muy común que ustedes deben conocer muy bien, que es un capítulo, como la maravilla, ¿ya? La maravilla es una flor en capítulo. En realidad no es una flor, es una inflorescencia, en donde lo que nosotros vemos acá son muchas flores, ¿no es cierto?, que se ven en el centro, que son muy pequeñitas, y que las flores que se desarrollan en los bordes contienen una lígula que es lo que nosotros observamos como el pétalo del capítulo, ¿ya? Solo las flores que son periféricas en el capítulo entonces son las que generan lígula, ¿ya? Aquí nosotros podemos ver que a partir de un pedúnculo, ¿no es cierto? El pedúnculo que sostiene la inflorescencia genera los distintos pedicelos que contienen cada una de las flores, ¿ya? Y esto por ejemplo es el corimbo. Esto es un dibujo de un corimbo como el que ven acá arriba. Y las inflorescencias que podemos ver acá, esta es una umbela y esta también, ¿ya? Son distintas umbelas. Acá tenemos flores solitarias, dentro de las cuales en general podemos observar distintos tipos de frutales. Acá lo que nosotros podemos ver
que yo les quería presentar también es un concepto que en general genera bastante confusión muchas veces y es cuando nos referimos a una flor hermafrodita, monoica o dioica. Ya yo les quise poner distintas imágenes que pudieran explicar de mejor manera cuáles son los distintos ejemplos. Si vemos la flor que está aquí, amarilla, ¿no es cierto? Podemos ver que esta es una flor completa o flor hermafrodita, ¿ya? En donde podemos ver una parte femenina, ¿ya? Con una parte masculina adherida a este tubo, ¿ya? Entonces, lo que nosotros vemos acá es una flor completa, como esta de acá. Pero también vamos a observar que, por ejemplo, en el caso del maíz, que ustedes ven acá, las flores masculinas y femeninas están separadas, ¿ya? La parte que genera el maíz es donde estaba la parte femenina y estas flores que ustedes ven aquí en la parte aérea es la parte masculina, ¿ya? Entonces, estos pelitos que ustedes ven aquí del choclo es como de alguna manera lo sería, ¿no es cierto?, el estilo. ¿Ya? Ustedes van a ver aquí los estigmas, ¿no es cierto? Perdón, aquí van a ver los estigmas del pistilo, perdón, me equivoqué antes yo. Y lo que van a ver ustedes acá, ¿no es cierto? Es la parte masculina, que es como lo que ven aquí en la fotografía. Entonces el choclo en sí es la flor femenina y la flor masculina es la parte que está arriba. A eso se le conoce como planta monoica. ¿Ya? Es la planta que ustedes ven acá, que en una planta podemos encontrar la parte femenina y la masculina. Esto es una planta monoica. La planta hermafrodita es el ejemplo que ven acá arriba, en donde cada flor tiene su estructura femenina y su estructura masculina. Pero tenemos el último ejemplo, en el que los sexos están en plantas separadas, y eso es dioico. Existen plantas masculinas y plantas femeninas, y están en pies distintos, en plantas distintas, y a eso se le reconoce como dioico. ¿Ya? Entonces les quise poner esta imagen acá con los ejemplos, en donde se ve bastante bien acá en el dibujo, por ejemplo, el gineceo, donde vemos el estigma, el estilo, que es lo que vemos de los pelitos del choclo, el ovario y los óvulos, ¿ya? Y acá vemos, ¿no es cierto?, la estructura masculina, que es el androceo, en donde vemos la antera, vemos el filamento, ¿ya? Y acá nosotros tenemos otra manera de verlo, ¿no es cierto?, los mismos dibujos, en donde vemos una flor hermafrodita, acá vemos una flor, ¿no es cierto?, masculina, una femenina. Si estas están en la misma planta como en punto 7, es una planta monoica, y si están en plantas separadas, son plantas dioicas. ¿Ya? Acá podemos recordar, ¿no es cierto?, la estructura floral, en donde siempre es importante volver a mencionar este tipo de estructura, donde vemos un receptáculo aquí abajo, a esto se le llama receptáculo, que generalmente es lo que forman los sépalos, y que lo que contiene muchas veces en su interior este receptáculo es el ovario. Vemos aquí el ovario, ¿no es cierto? Vemos el estilo, vemos el estigma, vemos luego acá la parte masculina, están los filamentos con sus anteras. Y también podemos ver, ¿no es cierto?, toda la parte de la corola, que está conformada en este caso por los pétalos, ¿ya? Recuerden que al conjunto de sépalos se le denomina cáliz y al conjunto de pétalos se les denomina corola, ¿ya? Acá podemos ver, ¿no es cierto?, un poco de la misma descripción que vimos recién y algunos ejemplos para cada uno, ¿no es cierto?, de los tipos de flor. Hay plantas que vamos a ver que pueden presentar flores hermafroditas y también en algunos casos vamos a ver
que presenta, ¿no es cierto?, algún grado de monoico o dioico, ¿ya? En general, las flores, ¿no es cierto?, hermafroditas poseen estambres y pistilos en una misma flor y se les reconoce como flores perfectas o flores completas. Acá tenemos distintos ejemplos. Y luego tenemos los otros dos ejemplos en donde vemos flores masculinas o estaminadas porque tienen estambres, ¿ya? Y las flores femeninas o pistiladas, en donde solamente vemos, ¿no es cierto?, pistilos, como esta flor de acá, ¿ya? También podemos ver aquí que yo les puse algunos ejemplos en donde podemos observar este tipo de flores. Esto lo vamos a pasar porque en realidad ya lo mencionamos recién, ¿no es cierto? Siempre reconocer cuáles son las partes femeninas y masculinas de la flor. Acá nuevamente, ¿no es cierto?, les menciono las plantas monoicas, entonces son las mismas, aquellas que cuentan con las dos flores en una misma planta, pero no en la misma flor, ¿ya? Y eso es súper importante y una planta muy común y fácil de observar en el caso de ustedes, si lo quisieran ver, es el maíz. ¿Ya? Los zapallos también. Acá tenemos una flor dioica, una planta monoica, que ustedes pueden ver ahí la fotografía. Si esta es una planta monoica y solamente observamos el polen, quiere decir, ¿no es cierto?, que es una flor estaminada o masculina, ¿ya? Acá podemos ver otro tipo de flor, ¿no es cierto?, en donde vamos a ver una planta. Fíjense en la flor cómo es, los distintos tipos de estigmas que ustedes pueden observar, son esos amarillos, ya que generalmente son capaces, ¿no es cierto?, de atrapar el polen. Ahí pueden ver los óvulos dentro del ovario, dentro de este receptáculo. Esto es un zapallo italiano, donde aquí podemos observar un ejemplo de una planta dioica. ¿Ya? Algunos ejemplos de tipo de plantas, ¿no es cierto? Pueden verlas acá también lo vimos anteriormente en las otras diapositivas, en donde podemos ver plantas hermafroditas, monoicas y dioicas, ¿ya? Estos tipos de plantas hay, ¿no es cierto?, distintos casos en los cuales en la misma planta hay flores de tipo hermafrodita y masculina, ¿ya? Por ejemplo, el mango, en donde vamos a observar flores completas y flores que de alguna manera no son perfectas, porque desarrollan uno de los dos sexos. En el caso, por ejemplo, de la uva, también van a observar que hay algunas flores que son hermafroditas dentro de la misma planta y en algunos casos también hay flores, ¿no es cierto?, que están desarrollando solamente, por ejemplo, la parte femenina de la flor. Entonces necesitan algún grado de polinización cruzada, en ese caso, porque no van a tener una polinización directa. ¿Ya? La polinización directa siempre va a ser mucho más común cuando las flores sean hermafroditas. Si la flor es monoica o dioica, va a necesitar, ¿no es cierto?, de un agente polinizador para ser, en este caso, fecunda. Hay algunas plantas, ¿no es cierto?, que se consideran autofértiles. En este caso se caracterizan porque el polen es producido por la planta y además de eso, ese mismo polen fertiliza los ovarios de esa misma planta. Un poco lo que les comentaba recién. Si la planta es hermafrodita, va a ser capaz de polinizar sus propias, ¿no es cierto?, sus propios ovarios. En este caso, las plantas autofértiles son, por ejemplo, los cítricos. ¿Ya? No necesitan tener una planta polinizante cada ciertos metros para poder generar, ¿no es cierto?, la fertilización de sus mismas plantas. ¿Ya? Son todos el polen de las mismas, de esas plantas pueden llegar a fertilizar, a fecundar, perdón, todos los ovarios de ese cultivar. Sin embargo, hay algunas plantas, como las que se reconocen como autoestériles, que son aquellas que
en que el polen de un determinado árbol no puede fertilizar sus propias flores, ¿ya? O las de otros árboles en el cultivar. Por lo tanto, en este caso necesitamos una variedad que se encargue de polinizar, ¿ya? En el caso del cultivo del almendro pasa esto, que hay variedades en este sentido que son autoestériles. Yo voy a tener, por ejemplo, que distribuir en este huerto frutal algunos agentes, ¿no es cierto?, que van a encargarse solamente de polinizar, ¿ya? Fíjense, la P, en este caso, donde están las P, son árboles que están estratégicamente puestos para distribuir su polen. Porque si yo pusiera solamente árboles, por ejemplo, variedad Ana, no habría polen disponible para fertilizar, ¿no es cierto?, esas variedades. O sea, existiría el polen, pero son autoestériles. Yo tengo que polinizar con otra variedad, que es una variedad polinizadora en este caso. ¿Ya? Eso es en algunos ejemplos. ¿Vamos bien hasta acá, chicos? Necesito algo de interacción. Están demasiado silenciosos. También es importante mencionar, ¿no es cierto?, para entender un poco los hábitos de crecimiento y lo que vamos a ver más adelante, los conceptos que antes vimos, ¿no es cierto?, conceptos de fruto. En este sentido, debemos mencionar que las flores siempre surgen, ¿no es cierto?, de estas yemas de flor, de las cuales hablamos recién, y que los frutos, ¿no es cierto?, se forman a partir de estas flores que son fecundadas, ¿ya? En general, el fruto se define como un ovario, ¿no es cierto?, ensanchado, que en su interior tiene una semilla que contiene al embrión. ¿Ya? Eso ya lo habíamos visto en clases anteriores. Y estas producciones se van a dar en otras estructuras como las que mencionamos antes. ¿No es cierto? Nosotros mencionamos antes lo que era un brote, lo que era una rama y lo que era un ramo. Pero nos quedan otras estructuras de las cuales tenemos también que reconocer. Y en este caso vamos a hablar de las estructuras que generalmente nos entregan la producción. ¿Dónde se encuentran las flores? ¿Dónde salen las flores? Entonces aquí vamos a encontrar otras partes del árbol frutal y vamos a ver un ejemplo, en este caso de un grupo que son los frutales de pepita, como la manzana, el membrillo, la pera, que son los clásicos de dentro de este grupo. ¿Ya? O pomos, también se les conoce como pomos o de pepita. En general los pomos y las pepitas, ¿no es cierto? Este grupo de pomos posee distintas estructuras o órganos que desarrollan la estructura que tienen las yemas del año. ¿Ya? Una estructura es reconocida como dardo y es lo que ustedes ven en esta fotografía. ¿Ya? Un dardo es una estructura, es un órgano que se desarrolla sobre un ramo y solamente esta yema, que es un dardo, nos va a generar brotes solamente de, ¿no es cierto?, de una lleva solamente yemas vegetativas. Luego vemos aquí al lado otra estructura que se llama lamburda. ¿Ya? Esa lamburda es una estructura que posee una yema mixta en la punta. O sea, esta estructura puede darnos brotes y además puede darnos flores. Luego tenemos acá la brindilla. Fíjense la brindilla cómo es. Es otra estructura, como lo que ven acá en la fotografía, así se van a empezar a ver, en donde finalmente esta estructura mide aproximadamente 40 centímetros de largo, puede ser un poquito más pequeña, y lo que tiene es que lateralmente
por aquí, por los lados, solamente tiene yemas vegetativas por los lados. ¿Ya? Pero puede tener una variación de nombre si es que en la punta, por ejemplo, tiene una yema floral. Si en la punta termina en una yema floral, lleva el nombre de brindilla coronada. Simplemente porque se corona en esta parte aérea, la punta, con una yema floral. Pero es una estructura, ¿no es cierto?, que va a llevar la producción del año en donde es mucho más grande, más larga. El dardo es una estructura cortita. Es como esto. Esto es un dardo. ¿Ya? Esto también es un dardo. Pero aquí nos aparece otro concepto, que es una bolsa. Y la bolsa es esta estructura que ustedes ven acá en la foto, que es como gordita. ¿Ya? Y esa es una estructura que se forma cuando aquí antes creció una manzana, por ejemplo, había una manzana, se desarrolló y cayó la manzana. Y se generó un lugar en donde se acumuló muchas reservas de nutrientes, por lo tanto se engrosó ese tejido. Y ese tejido, al tener tanto nutriente, tanta reserva, es capaz de generar muchos brotes. ¿Ya? Entonces es una zona muy productiva cuando hay bolsas, como esta fotografía que ustedes ven acá. ¿Ya? Como dice acá, es un engrosamiento que se forma cuando tiene muchos años, ¿no es cierto? Esta estructura va creciendo, creciendo, creciendo y va a generar, ¿no es cierto?, un cúmulo de yemas en este lugar. Como dice acá, los frutos van a ir sobre las lamburdas, porque tienen una yema mixta, sobre las bolsas, que pueden generar distintos tipos de yemas, y de vez en cuando en brindillas solamente cuando sean coronadas. ¿Ya? Por esta razón es que hay que observar muy bien cómo es la estructura de un árbol al momento de podar. Imagínense ustedes, su árbol da solamente lamburdas y ustedes podan esta estructura. Sacarían todas las flores. ¿Ya? Un dardo yo lo puedo dejar, aunque no sea productivo porque va a tener solo yemas vegetativas. Este dardo me va a dar un brote lleno de yemas que no van a brotar este año porque no van a ser productivas, pero me van a dar futuros brotes. ¿Ya? Por lo tanto, generalmente yo voy a ir identificando los dardos de las lamburdas, de las brindillas coronadas, para poder podar de manera correcta y hacer un buen equilibrio de mi árbol. En un árbol de pomo, de pepita, como la manzana, vamos a encontrar estas estructuras. Por lo tanto, al momento de podar un manzano, yo tengo que visualizar, tengo dardos, tengo brindillas, ¿cuántas brindillas podré tener coronadas, por ejemplo? Si yo quiero que mi árbol crezca de manera, ¿no es cierto?, correcta. Acá podemos ver otra estructura que representa, ¿no es cierto?, a los frutales de hueso o frutales de carozo, como lo que ven acá, un durazno, ¿no es cierto? En este caso aparece otra estructura, aparece un ramo mixto, un ramo. ¿Se acuerdan de la estructura de ramo? Era de alguna manera el brote, pero lignificado, el brote ya con 2 años, o sea, con 1 año, ¿no es cierto? Ya tenía un grado de lignificación. Me dio producción el año pasado y este año se llama ramo. Ese ramo mide, es un ramo un poquito más largo, ¿no es cierto? Puede medir sobre los 30 centímetros, entre 30 y 100, más o menos. Es una especie de brindilla, como la que vimos acá, ¿no es cierto? Parecida a esta. Pero en este caso, las yemas laterales son todas de flor. Y la brindilla, sí, para diferenciar esta estructura de esta estructura, la brindilla solo tiene yemas vegetativas, yemas de madera. En este caso el ramo mixto, que es el que ven ustedes acá en la fotografía,
tiene en los laterales solo yemas de flor. Por lo tanto, este ramo es muy fructífero. Tiene mucha carga aquí de reproducción. Acá es donde generalmente el carozo, voy a mostrarles una imagen anterior que la vimos acá, y que es esto, ¿no es cierto? Es la flor del durazno, en este caso. Esa flor es un ramo mixto, en donde todos los laterales de este ramo dan flores. ¿Ya? Eso es como el ejemplo que estábamos viendo ahora, el ramo mixto. Y la yema de la punta es una yema vegetativa. Y ustedes ven que la yema de la punta generalmente da unas hojitas verdes. ¿Por qué? Porque esa yema de la punta es una yema vegetativa. Y todos los laterales son yemas reproductivas que tienen flor. Y esto es característico de la familia de los carozos. ¿Ya? También existe lo que se reconoce como un ramillete de mayo. Y el ramillete de mayo tiene una particularidad, que es como el ramo mixto, pero apretadito, es cortito. Es muy cortito, y en este ramillete, ¿no es cierto?, que es muy típico del cerezo, posee yemas de flor y algunas de madera. Ahí se genera como un ramillete cortito, pequeñito, como lo que ven acá. ¿Ya? Esto es el clásico del cerezo. Este es un cerezo. Entonces, esto mismo, ustedes lo ven así, de manera cortita, y tiene, ¿no es cierto?, en este caso, yemas de flor y yemas de madera. Acá podemos ver un resumen de las distintas estructuras, en donde la brindilla coronada, que la vimos en los frutales de pepita, es un ramo, ¿no es cierto?, en donde la yema terminal es de flor y las laterales son vegetativas, y es común en las pomáceas, en los pomos, como lo mencionamos antes, o los frutos de pepita. Luego tenemos el dardo, que es una estructura muy cortita, puntiaguda, ¿ya?, que en su yema terminal posee una yema vegetativa, por lo tanto generalmente nos dan producción a más de un año. ¿Ya? Así que hay que dejar una cantidad de dardos para ir renovando la producción. Y todas las demás, ¿no es cierto?, que están alrededor de esta yema vegetativa, pueden ser florales. ¿Ya? Y es común, ¿no es cierto?, también en carozo. En pomáceas el dardo, como dice acá, posee una yema terminal mixta. ¿Ya? En las pomáceas, como la que vimos anteriormente en la manzana. Acá podemos ver distintas fotos en donde vemos las estructuras que mencionamos recién. ¿Ya? Entonces este sería un ramo, que está lignificado, ¿no es cierto?, con yemas reproductivas en las laterales y una yema vegetativa en la punta, y esto sería, ¿no es cierto?, lo que se reconoce como lo que vimos acá, un ramo mixto, ¿ya?, en donde las laterales son todas reproductivas. Acá tenemos un ramo cortito en donde podemos observar que hay muchas yemas, ¿no es cierto?, acá en los lados, generando un ramo cortito, ramo de mayo. Y acá, ¿no es cierto?, podemos ver nuevamente que la punta posee una yema vegetativa y las laterales, ¿no es cierto?, poseen yemas reproductivas. Por lo tanto, eso también es, ¿no es cierto?, un ramo mixto, como el que está ahí. Los ramos mixtos son generalmente muy reproductivos, ¿no es cierto?, muy buenos desde el punto de vista de la reproducción. Acá podemos ver las distintas yemas, ¿no es cierto? Vimos que la del medio siempre, en este caso, puede ser la más angosta, la yema de madera, y las otras dos, ¿no es cierto?, son yemas fructíferas principalmente por su forma. Acá podemos ver algunas estructuras. Podemos ver la lamburda también, que es otra estructura. Está presente en perales y en manzanos. Y también las brindillas coronadas, en donde vamos a ver que el ramo, ¿no es cierto?, posee lateralmente yemas vegetativas y en la punta es coronada con una yema floral.
Esto más que nada a modo de resumen, recordar cuáles son los frutales de hueso o de carozo, ¿no es cierto? Las partes del fruto, porque las vamos a ir mencionando más adelante de nuevo, en donde finalmente vamos a ver que el frutal del carozo se caracteriza por tener un endocarpo de tipo hueso lignificado, en donde se guarda esta semilla. Y es importante mencionar, por ejemplo, en este caso de la manzana, que es bastante particular, que esta manzana es, ¿no es cierto?, se forma a partir del engrosamiento de este ovario, mezclando, ¿no es cierto?, todas las partes de la flor. En este caso, esta manzana debería estar al revés, porque esta parte de acá es la parte floral y esta, ¿no es cierto?, es el pedúnculo que lo sostenía como flor. Acá podemos ver un frutal de nuez, en donde lo vemos acá colgado con su estructura frutal. Fíjense, acá está el fruto completo, con su exocarpo, con su mesocarpo y el endocarpo, ¿no es cierto?, duro, que contiene en el interior la semilla. Acá nuevamente también podemos ver un almendro en el cual vemos su fruto completo. Este fruto se abre para liberar, ¿no es cierto?, su semilla, pero su semilla posee un endocarpo duro, ¿ya? En donde adentro recién podemos ver la semilla. Son distintos tipos de frutos, ¿no es cierto? Estos son frutales de carozo, entonces. Luego tenemos estos frutales de tipo partenocárpicos, que son frutales, ¿no es cierto?, que de alguna manera corresponden a frutos que no contienen una semilla visible, ¿ya? Eso se llama partenocárpicos. Hay variedades partenocárpicas que generalmente están relacionadas. Acá ven un tipo, por ejemplo, de cítrico, en donde vamos a observar que esta naranja que está acá tiene muchas semillas, ¿no es cierto? Pero la de acá no tiene ninguna y se desarrolló de igual manera. Este es un fruto partenocárpico, se desarrolla sin tener semillas en su interior. Generalmente un fruto partenocárpico para llegar a un estado maduro y un desarrollo, ¿no es cierto?, equilibrado, grande, con buen diámetro, con buen calibre, necesita de ayuda hormonal para su desarrollo, ya que recuerden que el embrión que está dentro de la semilla es el que genera que este fruto crezca y madure. Si no posee un embrión, este fruto quedaría pequeñito, chiquitito y no se desarrollaría. Algunos ejemplos también son la uva sin semilla. ¿Ya? A modo de conocimiento, todas las variedades de uva que terminen con el nombre seedless son frutos que no contienen semilla. ¿Ya? También se reconocen como variedades apirenas dentro de lo que es, ¿no es cierto?, el desarrollo de los frutales partenocárpicos, ¿ya? Sin semilla. Y es lo que les mencionaba recién, cómo se producen, ¿no es cierto?, si no existe la formación de un embrión. En este caso, existe una polinización, pero no existe una fecundación, ¿ya? Puede haber una polinización, pero no existe fecundación. Ya algunos ejemplos son plátanos, piñas, naranjas, mandarinas, sin semilla, uvas, ¿ya? Hay casos, ¿no es cierto?, en los cuales no, en ese caso no existe ni polinización ni fecundación. En la uva, por ejemplo, existen polinizaciones sin fecundación y también hay casos en donde hay polinización y fecundación, pero, ¿no es cierto?, existe lo que se llama un aborto del embrión, en donde el embrión muere en el proceso, ¿no es cierto?, de formación. Ya tenemos estos tres ejemplos de cómo se pueden llegar a producir. Vamos a quedarnos acá
hasta, porque aquí ya empezamos el miércoles con el hábito de crecimiento por variedades, ¿ya? Así que vamos a quedarnos en esta parte y voy a cortar la clase para que no quede más larga, ¿ya? ¿Alguien, chiquillos, tiene alguna consulta con respecto a lo que hemos hablado el día de hoy? ¿Qué es lo que aprendieron hoy? ¿Aprendieron algo? ¿Incorporaron algún concepto nuevo, por ejemplo? ¿Alguien me puede mencionar qué es una variedad apirena? Chicos, ¿Cómo fue la pregunta, profe? ¿recuerdan el concepto de variedad apirena? Son la fruta que no tiene pepa. Sí, bien, bien. Las variedades sin semilla se les reconoce como variedades apirenas, ¿ya? Más que nada para que vamos resumiendo, ¿no es cierto?, algunos conceptos que hemos estado viendo en la clase. Conceptos de monoico, dioico, hermafrodita, todos lo tienen claro. ¿Qué es un dardo? ¿Les queda claro eso de las estructuras? Un dardo, una brindilla. ¿Cuándo llamamos brindilla coronada a una estructura de ramo? El dardo crece sobre el ramo, ¿Ya? pero la brindilla esa no me acuerdo. En general, todas estas estructuras crecen sobre los ramos, ¿ya? O se consideran un ramo en sí, porque son los que van a dar la producción, ¿no es cierto?, durante la primavera. El dardo se caracteriza, ¿no es cierto?, por entregar estructuras de tipo vegetativa, desarrollo vegetativo, y las brindillas también en sus laterales es un brote mucho más largo, una estructura mucho más larga, que contiene, ¿no es cierto?, en su longitud, yemas vegetativas, y cuando esta brindilla posee en la punta, en el ápice, una yema reproductiva, se le reconoce como brindilla coronada. ¿Ya? También están las estructuras de tipo de ramillete, que se caracteriza el cerezo, ¿se acuerdan? Que el cerezo mostrábamos ahí que tiene estas estructuras igual que un ramillete así como de novia, por ejemplo, se presentan las distintas flores y es como crece en general el cerezo. Crecen en las puntas, ¿no es cierto? O sea, crecen desde una yema, salen muchas cerezas. Y eso es porque presentan este ramillete de mayo, que es un ramillete cortito, en donde se acumula una gran cantidad de yemas florales. Y por eso salen todas desde ahí. Luego tenemos el ejemplo del durazno, que era, ¿no es cierto?, una estructura que en toda su longitud posee yemas de tipo reproductiva. Y por eso en una rama, en una rama, ¿no es cierto?, en un ramo, perdón, pueden ver ustedes muchas flores. Y en la punta ven un brote verde, porque la punta de esa estructura traía, ¿no es cierto?, una yema vegetativa. ¿Ya, chicos? Entonces, lo que me gustaría es que ustedes repasen estos conceptos, más que nada para que empecemos a hablar con un lenguaje quizá en que nos podamos entender varios, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, dice eh, la Valentina, profe, se encontraban las basales, ¿ya? Pero eso es donde están ubicadas las yemas. Recuerden que hay distintas maneras de, de clasificar las yemas. Si son vegetativas, si son reproductivas, si son basales, apicales o laterales, ¿no es cierto? Según cómo se protegen también las podemos clasificar, pero cuando hablamos de dardo, de brindilla, de lamburda, estamos hablando de de una estructura que sostiene yemas, ¿ya? Es una estructura que sostiene las yemas del año. Entonces, generalmente eso es lo que llamamos, ¿no es cierto?, un ramo. Cuando hablamos de brote, ramo y rama, los dardos, las lamburdas, las brindillas serían entonces un tipo de ramo.
Es un tipo de ramo, ¿ya? Porque el brote del año pasado que se lignifica y que tiene los brotes, o sea, tiene las yemas de este año. ¿Ya, chiquillos? Así que terminamos con esto. Espero que puedan tener la posibilidad